tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestro podcast, al podcast educativo, al episodio número 3, podcast en el que hablamos de educación, de dificultades de aprendizaje, de psicopedagogía, de psicología, de logopedia, de tecnología educativa y de todos aquellos aspectos de interés para el mundo educativo, para las familias y para los docentes. Y hoy vamos a hacer un viaje muy interesante porque nos vamos a ir atravesando el Océano Atlántico y vamos a llegar hasta dos países distintos. Nos vamos por una parte a Uruguay y nos vamos por otra parte a Buenos Aires, porque hoy están con nosotros Ezequiel Guzmán y Mauricio Echeverri de Escuelita. Trabajan como analistas de sistema Mauricio, como ingeniero de sistemas Ezequiel, y bueno, nos van a contar qué es lo que hacen en su proyecto, qué es lo que hacen, que es realmente interesante. Y bueno, os doy la bienvenida antes de nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, buenos días, desde donde nos veis, cuando nos veis. Gracias por vuestra participación. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Juan José, ¿cómo andás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, pues la verdad es que tenéis un proyecto muy interesante, ¿no? El de escuelita.dev, que bueno, lo tenéis, sale por debajo vosotros, tenéis ahí el acceso a LinkedIn, tenéis el acceso a la página web. En la descripción del vídeo también podéis acceder a esta información y a otra información más ampliada. Si lo estás escuchando en Spotify, puedes también verlo en la descripción del episodio. Así que bueno, pues yo creo que esto de la programación, que es a lo que os dedicáis, ¿verdad? A la enseñanza de programación a niños. Ahora vamos a hablar un poco de todo lo que hacéis y tal, pero yo os quiero hacer una pregunta inicialmente que creo que es muy interesante, quizá es muy básica, pero me parece que puede ser relevante, ¿no? Así dicho rápidamente o de una forma clara, ¿qué es la programación y cuál es su utilidad? Sí. Bueno, capaz que vamos a repartir la respuesta a la pregunta. Por ahí Ezequiel se anima a darte una respuesta más técnica. A ver si te animás, Ezequiel, a definirle qué es programación. Difícil, y yo le voy a dar una respuesta más romántica, o más, para mí, ¿qué Bueno, es la está bien la programación? parte técnica y la parte romántica. Pues, sí, dale. Pues ¿por cuál empezamos? ¿Por lo técnico o por lo romántico? Yo creo que sería bueno empezar por lo técnico, ¿no? A lo mejor empezamos con la parte técnica, ¿os parece? Y luego vamos a esa parte un poco vista desde otra perspectiva. Bueno. Ok. Desde mi punto de vista, y como me lo han enseñado y como lo veo hoy en día, es una serie de pasos a cumplir en un cierto código que uno escribe para que este código haga un determinado objetivo, ¿no? Y de esa forma ayudar a, de una forma muy resumida, a ayudar a un gran software a cumplir más tareas y objetivos que las personas usan y hacen durante el día a día, ¿no? Por eso nuestro trabajo en el día a día, en programar software, por así decirlo, el objetivo final, creo yo, que es mejorar la vida del usuario en cuanto al trabajo y en cuanto a la vida cotidiana también puede ser. De esa forma o para eso nos contratan las empresas. O sea, es muy bonita esta definición técnica que también tiene parte de romanticismo, ¿no? El facilitarle la vida a los demás, eso está muy bien, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, ¿no? Me gusta mucho lo que me cuentas, Ezequiel, porque realmente, bueno, luego lo pregunto, ¿no? Porque claro, tú dices, lo que has contado es como muy serio, ¿no? En ese sentido, una definición muy buena. Y de ahí a llegar a los niños, ¿no? Que ahora vamos a llegar, que ahora os pregunto, ¿no? Porque tu definición romántica, Mauricio, como decías... Bueno, sí. No sé si es tan romántica, pero para mí es la definición como de la visión de qué es la programación, ¿no? En el mundo en el cual vivimos. Porque si uno se pone a pensar, todo funcionaba de una manera y en la medida que se va digitalizando y va entrando la tecnología, funciona de otra que es distinta, ¿verdad? Que muchas cosas van mejorando, van progresando, obviamente, y otras hay que prestar atención, la sociedad lo va encontrando a la vuelta. Pero un ejemplo concreto, ¿no? Las empresas. Hasta ahora funcionaban en edificios. Sí. Pero la pandemia nos mostró claramente que las empresas no necesitan funcionar en edificios concretamente. Muchas veces pueden funcionar con personas conectadas a través de redes de computadora como es Internet, ¿no? Utilizando aplicaciones, utilizando tecnología para trabajar en equipo desde su casa. En este caso porque hubo una necesidad muy grande, ¿verdad? Que como que aceleró procesos. Pero ese es el camino que estaban siguiendo las cosas, ¿no? Claro, porque la programación, o sea, yo creo que todo lo que tiene que ver algo con lo digital, con lo tecnológico, en todos los aspectos, ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Y claro. efectivamente, yo creo que la pandemia, el confinamiento, ha generado un estilo nuevo de vida también, un estilo de aprender, de enseñar, un estilo diferente
de vivir, de comprar, de vender también, o sea, de todo, ¿no? Lo ha cambiado ¿Verdad? todo. Entonces, a mí a veces me asusta un poco pensar, asustar en el sentido positivo, ¿no? Yo siempre lo veo como Sí. una cosa buena, ¿no? ¿A dónde podemos llegar, no? Porque sí que ha cambiado mucho esto, ¿no? En la programación en los últimos años, todo lo digital por lo que cuentas. ¿Tú crees Sí. que esto va a cambiar más? ¿Creéis que hay un campo de desarrollo nuevo? Sí, sí, sí. Sí, bueno, el gran cambio de paradigma en todo lo que es el mundo tecnológico viene de la mano de la inteligencia artificial, por supuesto, ¿no? Es como el eje central, que va a acelerar mucho desde la creación de software hasta prestar servicios a personas del tipo que nos imaginemos, ¿no? Servicios médicos, una consulta, tal vez sea procesada por una inteligencia artificial que en función de parámetros de la persona da un diagnóstico acertado, exacto, ¿no? Consultas legales, en función de antecedentes de archivos de casos, puede sugerir un camino a seguir y mostrar antecedentes relacionados, ¿no? Sin necesidad de que una persona esté utilizando horas y días de investigación, ¿no? Obviamente que sigue un salto de paradigma enorme con el tema de la inteligencia artificial. Claro. Y sí, 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 sí. Y todo eso, ¿verdad? Todo ese mundo digital va a sustentar el funcionamiento de las comunidades, de los gobiernos, de las empresas, ¿no? Claro, y esto, porque yo creo que aquí os pregunto un poco a los dos, a lo mejor le centro la pregunta un poco más a Ezequiel por la parte técnica frente a la romántica, ¿no? Que yo creo que ahí venía, ¿no? Pero, claro, desde la perspectiva esta de ayudar a las personas, ¿no? A nivel de tecnología, de programación, claro, realmente es sorprendente, ¿no? ¿Cómo puede ser que se ajusten tanto? ¿Qué viene antes, ¿no? ¿La necesidad y entonces se crea la respuesta? ¿O se generan nuevas posibilidades que luego se establecen y a partir de ahí se crean nuevas necesidades, ¿no? Que es un poco saber el huevo o la gallina, ¿no? Es una pregunta linda, me gusta. ¿Qué pensás así? Yo tengo una versión. Yo creo que es ambas. No hay una primero, sino que a partir que salen nuevas tecnologías como esto de inteligencia artificial o el Internet de las Cosas, que también está impactando mucho en vehículos, en aviones, en todo tipo de aparato, digamos que se le puede meter un poco de inteligencia artificial o un poco de software. Los autos hoy en día, los más inteligentes, ya se pueden manejar solos, están a prueba, los han hecho grandes empresas. Todo eso yo creo que es lo mismo, va a crear nuevos puestos de trabajo, por así decirlo, nuevas necesidades y nuevos problemas a resolver. Siempre es una bola de nunca acabar, por así decirlo, y creo que esto viene para rato, o sea, Sí. la demanda laboral va a ser enorme en 10 años, en 15, no va a bajar, va a ser peor que ahora, porque ahora hay una demanda muy grande y hay muy poca gente comparado con con lo que se necesita y con la capacidad que se necesita, ¿no? Se necesita gente muy capacitada o gente interesada en capacitarse, que eso es lo que más importa en realidad. Sí, porque todavía a veces queda un poco distante, ¿no? Porque yo ahora vamos, es una opinión personal, ¿no? Pero sí veo en muchas ocasiones que las personas que se dedican mucho a tema de esto, ¿no? Pues tienen su formación de base, pero luego se forman una barbaridad en estas cosas, ¿no? Como que la formación básica no nos sirve para cubrir esta demanda, ¿no? Y por eso surgen muchos cursos, muchos posgrados, muchas especializaciones. Y aquí va un poco lo que yo comentaba, ¿no? Lo que os quería comentar o preguntaros. Vosotros, como especialistas en este tema, ¿creéis que el profesional del futuro tiene que formarse a partir de los 18 años, 19, cuando acceda a la universidad, digamos un poco en un programa de formación al uso como era antes, ¿no? O como estudiamos nosotros, o empieza un programa diferente que empieza mucho antes de la universidad, que tiene que entrar con intereses, con experiencias, con ver lo que había, ver lo que habrá después. Porque esto os lo pregunto porque lo veo, por ejemplo, en el tema de los videojuegos, ¿no? Yo he visto mucho desarrollador de videojuegos, mucho creador de videojuegos o programador, que era un gran jugador de videoconsolas tipo Atari, ¿no? Y entonces, claro, como gran jugador sabía lo que quería jugar. O como persona que le interesaba mucho una cosa en concreto, sabía lo que tenía que cambiar, ¿no? Imagino que con esto puede ser algo parecido. ¿La tomás vos o la tomo Yo yo? creo Sí. que sí. Sí. La voy a tomar. Perdón, Sí, Mauri, si querés sí, comentar vos. no, tengo también. Yo creo que sí, Juan. Mm, No sé qué sí. opina Mau. ¿Querés? Claro, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Obviamente como la tecnología avanza, el mundo avanza muy rápido, también se va haciendo necesario aprender más rápido que antes, ¿no? Claro.
Entonces, obviamente, los modelos más tradicionales, de repente hago 5 años de una carrera para saber solo una cosa, tal vez, en este mundo no sé si va a aplicar tanto, en el cual en realidad va a haber que aprender más rápido y adoptar un nuevo paradigma en poco tiempo, tal vez. Claro. Entonces, claro, se va mezclando. Obviamente las formaciones más largas y que dan una base teórica y que la persona aprende muchas cosas, tal vez unos fundamentos fuertes de matemática, en física, esto, lo otro, más una ingeniería, ¿no? Para esto, obviamente, dan un fondo interesante. Uh-huh. Pero ya está pasando que muchísima gente que entra en la industria de la programación no entra por formaciones tan largas. Uh-huh. Entra por formaciones cortas, muy prácticas, muy técnicas, y como los famosos bootcamps, ¿no? Sí. Que entre 6 meses, un año, año y pico, lo sacan programador junior, ¿no? Uh-huh. Y ya con el primer trabajo, de repente van a acceder a un mercado laboral que es mucho mejor que tal vez en lo que estaba la persona antes, ¿no? Uh-huh. Económicamente, en proyección de carrera, además. Y bueno, pero sean formas de formarse rápido y de insertarse rápido a la industria, ¿no? Obviamente lo que nos mueve a todas las personas, me parece a mí, esto está en el centro de cómo somos como personas, es las pasiones que tenemos, ¿no? Y bueno, ya no depende tanto de si hago una formación larga o una formación corta. Si me apasiona este mundo, voy a progresar muchísimo y voy a saber cómo avanzar, ¿no? Sea con videojuegos, sea con, ¿no? Sí. Con haciendo plataformas de videoconferencia como la que estamos usando ahora, Claro, sí, con sí. lo que sea, que es lo que mueve el mundo que se viene, ¿no? Uh-huh. Ahí Vale, no, vamos. porque yo creo que eso es creo que es un punto interesante, ¿no? Porque realmente, antes hablabas un poco del cambio de paradigma, ¿no? Yo creo que está ahí un poco la clave, ¿no? Es decir, creo que cambian muchas cosas y yo creo que realmente los profesionales del futuro también van a ir un poco ahí, a ser grandes profesionales a partir de grandes pasiones o grandes intereses o grandes gustos. No digo que el de ahora no tenga que ser así, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me apasiona lo que hago también, ¿no? Pues como a vosotros, Sí. ¿no? Pero creo que ahora se requiere, pues eso, haber sido un gran usuario, ¿no? Y esto es una cosa, por ejemplo, que siempre cuando hablamos con familias en temas de tecnología y tal lo comentamos, ¿no? Que la mejor forma de prevenir un mal uso de Internet de sus hijos o de las redes sociales por parte de sus hijos o un abuso es ser usuario. Si tú no lo usas, Claro. Internet, no usas las redes sociales y tal, no sabes los peligros que pueda haber, no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes lo que se van a encontrar los hijos ahí. Entonces yo creo que aquí también es un poco esto, ¿no? Antes hablabais de lenguajes de programación, ¿no? Esto a veces es como decir, pero me tengo que enfrentar a aprender un idioma nuevo. Bueno, tiene algo de un idioma, ¿no? Porque los lenguajes son formas de describir cómo se tiene que hacer algo, ¿no? Por lo Sí. general tiene un punto en común con el inglés, obviamente, porque, bueno, los lenguajes se suelen diseñar como con palabras clave que vienen del inglés, ¿no? If, while, for, palabras así sueltas del inglés que se usan para escribir el programa, ¿no? Pero bueno, sí, es como aprender un idioma en cierto sentido, ¿no? No, lo digo porque hay gente que al principio cuando tú le dices, venga, vamos a aprender este idioma, dices, uff, o lo aprendes de niño o nunca lo aprendes, ¿no? Y luego hay mucha gente que de adulto se pone a aprender un idioma, pues no sé, un inglés, un francés, un alemán, y nunca lo aprenden, ¿no? O todo lo contrario, a veces se les da bien, pues no, a mí se me dan bien los idiomas, no, a mí se me dan mal, ¿no? Lo digo porque, claro, centrándonos un poco ya en también lo que hacéis vosotros, ¿no? ¿Los niños pueden aprender programación? Recontra pueden aprender programación, o sea, y es la felicidad que tenemos nosotros de compartir esa experiencia con los niños, ¿no? O sea, los niños pueden aprender programación y a veces niños que algunos adultos dicen, este no puede aprender programación, ¿no? Nosotros en escuelita.dev, que ahora después conversaremos un poquito más de qué estamos haciendo, trabajamos con niños en contextos críticos, ¿no? Y por ejemplo, ahora en un curso nuestro, teníamos un niño de 12 años, en un contexto crítico, que él tenía dificultades de aprendizaje, en la escuela primaria la que existía no aprendió a leer, y sin embargo él viene a los cursos de programación y aprendió a programar. O sea, ¿cómo no aprendió a leer y aprendió a programar? Y bueno, y progresó, él hace sus proyectos con Scratch, que es un entorno de programación orientado a niños que utilizamos para enseñarles, y se fue apañando y encontró la vuelta. Entonces, sí, los niños pueden aprender, y como todo, obviamente, es muy favorable si se empieza a aprender de niño, que esto lo absorban como una cosa más natural, ¿no? Que esté en su vida de chiquitos. Para ellos es muy favorable, ¿no? A ir a los... Recién cuando son grandes y ir a la universidad, a entrar en contacto con este mundo. Obviamente que el que arranca temprano va a estar aventajando a los demás, ¿no? Va a poder progresar mucho más. O sea, es decir, que los niños pueden aprender perfectamente a hacer programación, ¿no? Porque yo creo que es una de las cosas que más les suele gustar, ¿no? A muchos de ellos, ¿no? Que les encanta
ponerse a Sí. programar, construir sus juegos o construir sus cositas, ¿no? ¿Y qué cosas pueden hacer? Por ejemplo, cuando le enseñéis vosotros programación a vuestros niños, a vuestros estudiantes, ¿qué cosas aprenden? ¿Qué cosas hacen ellos? Ese querés meter un poquito de bocado ahí, de tu experiencia enseñando Python a los gurises y demás, y después bajamos un Dale, poquito dale, más dale. a las otras edades. Dale, dale. Para sumarle un poco antes de responder tu pregunta, Juan, Sí. lo que decían de los lenguajes, Ujú. eh, es diferente, yo lo veo un poco diferente a aprender un lenguaje del habla. Sí, ¿Por qué? Porque una vez que aprendes un lenguaje de programación, adaptarte a otro lenguaje es mucho más sencillo que Es más empezar de fácil, cero. es Creo que cierto. Mm, pasar del inglés al francés te va a costar mm, lo mismo que si no sabrías inglés. exacto. Sí. Eh, mm, en este caso no es así. Yo aprendí programación con un lenguaje llamado C++, y al Ujú, poco tiempo pasé a C Sharp, que es otro muy similar, y hoy en día estoy con Java y con Python. ujú. Así que sí. Es se buena puede observación combinar. esa. Sí, Es una buena porque sí. Python yo no sabía nada y venía de hacer mucho Java, sacando algunas estructuras posibles de que vos decís, sí, son diferentes, te acostumbras, no es tan difícil y a la larga se hace muy fácil aprender otro lenguaje. Son Ujú. muy Ah, parecidos, cambian algunas estructuras, pero vos dices, esto es parecido a esto, y le vas sacando la ficha, no es que es imposible, no es lo mismo que aprender japonés y luego francés, y vas a ver una enorme diferencia, y por más que no sepas uno, te va a costar igual. Así que en ese aspecto lo veo distinto a aprender lenguajes del habla, Es digamos. decir, digamos Lenguajes. que es como a lo mejor un dialecto de una lengua, ¿no? Sí, O muy parecido, ¿no? Que, claro, eso está genial, porque eso también a nivel educativo, yo creo que también tiene mucha implicación, ¿no? Es decir, porque imagino que predispone a un aprendizaje determinado, ¿no? Ya siempre, pues si aprendes una cosa que te sirve para aprender otras cosas muy parecidas, ¿no? mm, Es sí, adaptar. Claro, yo ahí, pues, bueno, tirando un poco hacia mi profesión, por así decirlo, ¿no? Pero claro, yo veo que hace mucha flexibilidad cognitiva en ese aspecto, ¿no? Ayuda a flexibilizar por esto que cuentas, Mauricio, ¿no? Me parece muy interesante. Ayuda, bueno, pues a generalizar ciertas cosas, ¿no? Que es interesante en ese aspecto, ¿no? Y lo que hablábamos antes, Mauricio, en este aspecto, perdona, Ezequiel, qué es lo que aprenden los chicos a hacer cuando trabajéis con ellos? ¿Qué cosas pueden hacer? bueno, yo con los chicos estoy enseñando desde niños de 12 años, creo que el más chico tiene 11, Mauri, si no me equivoco, sí, sí, hasta el más bueno, grande que sí. tiene 18, que está terminando la escuela, la secundaria, como se dice acá, creo que en España es la preparatoria, si no me equivoco. No, también Eh, secundaria tenemos por aquí también. ah, Secundaria, ok, bachillerato ok. después, sí. Bachillerato sería. Bueno, bachillerato, ok, ok. Lo que le enseñamos, lo que tratamos de enseñarle en el curso que yo dicto, es a resolver pequeños problemas con Python. Ujú, Eh, Pequeños problemas que capaz en el día de mañana sean muy comunes a nivel de programación. ujú, Mostrar una lista de películas, contar, eh, contar tu nombre y apellido a una computadora, la computadora te pide cuál es tu nombre, te pregunta la edad, dónde vivís, qué te gusta hacer. Bueno, todo eso se lo enseño para que programen y se lo auto pregunten, por así decirlo. Todo esto con el lenguaje Python, porque creemos que el lenguaje Python, a diferencia de otros lenguajes, es más fácil el inicio ujú. que otros. Eso sí puede pasar, que yo veo mucha diferencia con Python que con un lenguaje pesado, como se dice Java, por unos aspectos que, para no ir tanto a lo técnico, Sí, es más pesado de entender. Es como que tenés que aprender con más conceptos que tal vez al principio no es tan necesario. Claro. Sí para luego La meterlo de famosa, lleno. la famosa curva de aprendizaje es Curva de aprendizaje, más, sí, más tal pesada en cual. Java. Sí, sí, Pero sí. el objetivo de este curso que dicto con Mauri es básicamente que aprendan a resolver problemas que les Mm, puede llegar a tocar en la vida diaria de un programador. Pequeños problemas. sí. Yo se lo suelo, perdón, No, 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 pero sí, 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 ah, sí. yo se lo suelo mezclar con temas de videojuegos. ujú, Les digo, hagamos como que esto Mm, es un enemigo, esto es un nivel, ustedes tienen una lista de niveles, una cartilla de niveles cuando van jugando un juego,
Para pasar a este nivel tienen que habilitarlo. ¿Cómo se habilita? Bueno, con este comando, con este código, ponemos este código acá. Y luego, generalmente, en cada una de las clases hacen un pequeño ejercicio en vivo, donde comparten pantalla, donde se animan a equivocarse, donde trato de generarles curiosidad, que creo que esa es la clave de la informática, la curiosidad, porque yo tengo 32 años, hace más de 10 años que estoy trabajando, soy ingeniero, tengo 2 títulos más y todavía sigo aprendiendo día a día, esto no se acaba nunca, y creo que ese es el mensaje que quiero dar, porque Sí, por más que aprenda, siempre hay algo nuevo eh, donde uno puede seguir metiéndose. La verdad es que todos los días salen cosas nuevas. A mí me encanta, es algo que me apasiona descubrir cosas nuevas. Hoy en día está muy de moda, como decíamos hoy, inteligencia artificial y todo esto de Python. Se usa Python para inteligencia artificial y también un poco sí. eso, ¿no? La demanda futuro que va a tener Python, también lo elegimos por esa razón. Claro, Sí. porque entonces, si con 11 años, por ejemplo, empiezan a manejar Python, claro, si luego, aunque no se dedicaran a ello, claro, cuando tengan 18 años o cuando entren a la universidad, es que van a poder La- programar para su propio aprendizaje, por ejemplo, aunque les pueda servir para la Sí, universidad, ¿no? Yo no sé programación, entonces no sé las utilidades que pueda haber, pero seguro que hay muchísimas, ¿no? Que puedes sí. hacer para ti mismo, ¿no? Sí, y vos sabés que una cosa más que quería abarcar con esto de qué hacen los niños cuando vienen, ¿no? Es estar trabajando con los jóvenes, ya más jóvenes, ¿no? Bueno, de 11, 12 para arriba, Uh-huh. con un lenguaje, vamos a decir, de industria, entre comillas, ¿no? ¿Por qué es de industria? Porque Python se usa para producir en la industria, ¿no? O sea, es estar trabajando con ellos ya en una preparación más, como quien dice, hacia algo que pueden utilizar en la industria si avanzan, ¿no? Uh-huh. Después tenemos toda la parte más de chiquitos, que Escuelita.edu está muy especializada en eso, ¿no? Y es lo que más hacemos en realidad también. Muchísimos niños chiquitos, ¿no? De 6 años para arriba. De a poquito vamos a ir viendo cómo podemos llegar a más chiquitos también, pero ahora estamos trabajando de 6 años para arriba, que llegan y la Eso sí que destrozan. es un reto, ¿eh? Porque Sí. No, pero llegan y la destrozan, no tenés que hacer nada. O sea, ya, ya. los tenés que guiar y ellos después vienen y te comparten pantalla y dicen, señor, señor, quiero mostrar un proyecto. Y te muestran un videojuego que no puedes creer cómo lo hicieron, ¿no? Claro, porque esto que dices, Mauricio, es muy importante, que trabajáis todo online, lo hacéis toda la enseñanza, la hacéis online. Sí, todo en línea, todo en línea. Entonces, aparte, en los cursos de escuelita terminamos teniendo niños de todos lados, ¿no? De México, de Venezuela, de Cuba, de Perú, de Argentina, de Uruguay, bueno, de España. Hemos tenido algunos niños de Dinamarca, siendo los cursos así con un horario medio raro, pero siendo también. ¿Y qué pasa? Los gurises chiquitos vienen y los metemos en un entorno de programación, como con bloques, como con puzzles, con cosas coloridas, que es Scratch, ¿no? Y ellos encajando piecitas van aprendiendo a hacer programas, ¿no? Pero ¿qué hacen ellos? Ellos no están programando, ellos están haciendo una historia, haciendo una animación, ¿no? Haciendo un juego, algo que le apasiona, ¿no? Buscándole la vuelta por lo que le apasiona. Entonces, ¿qué personaje te gusta? Me gusta tal personaje, ¿no? Este, ca- capaz que acá el teclado de ese nos va a embromar el audio, ¿no? El teclado mecánico de ese nos ah, va a embromar perdón. esta parte. Sí. Claro, Sí. porque luego, cuando nos ponemos con el tema de la programación, es decir, que yo creo que muchas veces una primera barrera que hay, ¿no? Es decir, no, es que todavía es pequeño, es decir, que desde los 6 años Sí. se puede empezar a hacer cosas. Se puede arrancar de antes. Scratch Junior, que es un entorno también de desarrollo para niños, niños de 4 años, por ahí ya empiezan, ¿viste? Y Fácil, se puede arrancar con juegos fuera de la computadora, sí. este, con juegos que le van induciendo formas de pensamiento lógico, ¿no? Y demás. Se puede arrancar de mucho antes. Nosotros ahora estamos trabajando de 6 años en adelante. Ujú. Y eso, ¿viste? A los niños les apasionan los cuentos que les gustan, los personajes que les gustan, y construimos historias, animaciones, y al final, cuando avanzaron más, porque es más complejo, Sí. videojuegos, ¿no? Videojuegos con los temas que les interesan, ¿no? Y bueno, y ellos se reenganchan. Sí. Que les gusta, les atrae mucho, ¿no? En ese sentido, que Mm, les genera. Porque luego otra cosa que yo veo muchas veces, o que se dice muchas veces, ¿no? Hace mm. falta que tengan un equipo informático muy bueno, o que tengan grandes ordenadores, o que tengan mucho software,
que eso es algo que también a veces sucede, ¿no? No, para nada. Capaz que es una percepción. Creo que a mí siempre también me decían, sí, porque vos programás y debes necesitar terrible, ¿no? No, en realidad siempre, hasta mi computadora, siempre trabajando en programación, fue la más básica posible, ¿no? Muchas veces. No se necesitan grandes equipos. Capaz que en algunas áreas que uno se fuera a aplicar, capaz que sí, que haya que hacer muchísimo cálculo. Pero para aprender a programar, los entornos que se usan, Scratch, trabajar con Python, la máquina más básica que corre un procesador de texto ya alcanza, ¿no? Y otra cosa que yo escucho muchas veces, que yo creo que, no lo sé, a ver qué me contéis, ¿no? Pero a veces se asocia como que hay que saber muchas matemáticas para programar, ¿no? Que si no soy bueno en matemáticas, hombre, yo creo que ya has comentado antes, ¿no? Cuando decías el niño este que que tenía muchas complicaciones para leer, que acababa programando, no sé, ¿hay que saber muchas matemáticas para hacer programación? Se la dejo a ese porque tiene una experiencia con las matemáticas y eso. Vale, pues a ver qué nos comentas. La verdad es que depende del caso. Si te dedicas a software por sí solo, no hace falta una matemática avanzada, sino un entendimiento básico que la escuela ya te lo da. Pero si te dedicas a temas como inteligencia artificial, donde hay estadística, donde hay derivadas y temas más complejos, ahí sí tal vez necesitas entender un poco más, una matemática un poco más profunda, temas universitarios, pero no es nada imposible. Yo era muy malo en matemáticas, muy malo. Me la llevaba, no era el mejor alumno en la escuela, y pude aprender a programar, pude entender las matemáticas cuando a mí me interesaba entenderlas, que eso es súper importante. Pude recibirme de un título universitario, o sea, si al que le cuesta matemática, igualmente le diría le daría la bienvenida, porque que se anime, porque llega un punto donde si las necesitas aprender para hacer lo que te gusta, te despierta el bichito de la curiosidad matemática y empiezas a investigar y vas a ver que no es tan difícil, que es el cuco de la escuela, pero no... Y es que eso no. yo lo veo muchas veces, ¿no? El momento en el que, bueno, pues te das cuenta que hay algo que te gusta mucho y entonces quieres aprender más para poderlo hacer mejor, ¿no? Entonces, yo creo que vas un poco por ahí, ¿no? En eso, Ezequiel, ¿no? Es decir, que Sí, descubres algo que te gusta mucho y entonces, como esto me gusta, necesito saber más matemáticas. Entonces, aprendo más matemáticas, ¿no? Que eso quizá sí, también es un sea medio. claro, se Sí. convierte en un medio, ¿no? Que es importantísimo porque, claro, eso puede ser muy útil para muchos escolares, por ejemplo, que necesitan una motivación extra para las matemáticas, a lo mejor, ¿no? Es que la programación termina siendo un motor para aprender una cantidad de cosas más, pero la cuestión es la siguiente. Al niño lo que le atrae es crear su historia, crear su videojuego, crear su... Y en función de eso aprende todo lo demás que en la escuela capaz que no le entraba, ¿no? Porque Sí. eso es lo que os iba a preguntar ahora, porque, claro, aprenden un montón de cosas interesantes, se motivan, hacen un montón de cosas buenas, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo puede necesitar un niño, por ejemplo, para tener un resultado? Es decir, oye, empiezo mis clases hoy, un martes, un miércoles, un jueves, ¿no? A las 5 de la tarde, por ejemplo, Sí. ¿cuándo voy a tener un resultado? ¿Cuándo voy a tener algo que puedo enseñar a mis padres o a mis amigos o que puedo compartir, ¿no? Porque yo creo que eso también es una cosa importante, ¿no? Que bueno, tener un resultado, porque claro, a veces es, si no, un poco frustrante el hecho de, no, yo estoy aquí Claro. haciendo cosas, pero... No, los niños tienen que ir con metas cortitas y satisfacción inmediata, ¿no? O sea, o por lo menos pensamos así, que ellos tengan un estímulo constante, ¿no? La verdad, en la primera clase salen con algo hecho que quedan felices de lo que lograron, ¿no? Que no sabían que podían. Nosotros, en fin, bueno, damos un taller de desarrollo de aplicaciones para niños. En la primera clase el niño sale con una aplicación para celulares, andando en el celular, hecha por él mismo, ¿no? Mira, eso es Este, increíble, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, en la primera clase el niño sale con algo hecho por él mismo. Y bueno, y ahí, por lo general lo que vemos es que le explota la cabeza y quiere más, ¿no? Claro, hombre, normal, ya imagino, porque a mí me sorprende mucho, ¿no? Es decir, que qué bien, que en un primer día, en una primera clase, entras y ya sales con algo que te puedes llevar en tu teléfono, ¿no? Es Sí, genial, y sí, aparte haciéndolo online desde casa, ¿no? Sí, Qué sí, interesante. Oye, sí, sí, tal cual. pues muy interesante esto, ¿no? Porque
Yo a mí os quería hacer una pregunta, ¿no? También ya un poco a lo mejor entrando más en vuestro proyecto y tal, ¿no? Porque, claro, un ingeniero de sistemas, un analista de sistemas, perfiles muy técnicos, ¿no? Que de repente entráis en un campo totalmente educativo, ¿no? De enseñar, bueno, una enseñanza muy técnica, ¿no? Pero es el campo de enseñanza total, ¿no? Y aparte no solamente lo hacéis en el campo de enseñanza, sino que lo hacéis, como tú decías, ¿no? En entornos más conflictivos, ¿no? Con una misión social clara, ¿no? Que nacéis vosotros. Sí, sí. ¿Cómo, en qué momento de la vida pasa esto, ¿no? Sí, bueno, en momentos difíciles, ¿no? Porque creo que es cuando salen las mejores cosas hasta de las personas, ¿no? Escuelita nació el año pasado, dentro de la pandemia, ¿no? Es sencilla la historia, en el contexto este de sufrimiento, ¿no? Y la gente, la verdad, pasándola mal, y bueno, la gente recluida en sus casas y demás. Yo mismo estaba pasando por mi propio sufrimiento con todo esto, ¿no? Y siempre con las ganas de hacer algo, ¿no? De hacer algo. Acá en Latinoamérica estaba pasando que, bueno, la pobreza aumentó, la gente se quedó sin trabajo, empezaron a haber ollas populares como para dar de comer a la gente que estaba más complicada y demás. Y todo eso, entré a ver cómo la gente se estaba moviendo, ¿no? Y, y uno se entra a mirar a sí mismo, y en mi caso decía, bueno, ¿qué soy yo? Soy emprendedor. Además, la parte de sistemas es muy fuerte. Con eso fue que emprendí y que hice toda mi vida profesional. ¿Qué puedo aportar yo en este contexto? Y el proyecto de una escuela de programación que ayuda a los niños, y especialmente a los que no pueden acceder a esta educación, era como lo que me calentaba el corazón, ¿no? Y ahí por el año pasado, dije, bueno, voy a dar un poco de seguimiento a ver si esto persiste, si realmente lo quiero hacer, porque es algo muy importante. Y lo fui dejando madurar, madurar, madurar. Y dije, sí, está, lo tengo que hacer. Empecé a armar el equipo para escuelita.dev, que ahí al poquito empezaron a llegar los primeros miembros del equipo. Ahí llegó Ezequiel también, que se nos unió, dijo, esto es lo que yo quiero hacer, enseñar a niños, dice no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, Ezequiel está, pero mirá, Juan José, sinceramente, no tenemos para pagarte nada. Ezequiel, no quiero nada, Ezequiel. Ezequiel, no, yo quiero hacerlo nada más. Y así se sumó, ¿no? al proyecto de una forma completamente desinteresada, y entramos a pedalear y a armar escuelita. Y el nacimiento es con un perfil completamente solidario, pero lo queríamos hacer de una manera distinta, ¿no? A ver, no distinta, pero sumándonos a una movida que hay hoy día, que es una movida muy positiva, ¿verdad? Que es la de las empresas con un fin social, ¿no? Hay varias formas de conocer a las empresas triple impacto, las empresas B, una movida, ¿no? Que permite que el emprendimiento social arranque con una fuerza distinta, porque va como con un poder económico distinto, porque el emprendimiento social además tiene un costado en el cual da servicios y logra generar ingresos, ¿no? Bueno, y Escuelita.dev ahí arrancó el año pasado con todo, con este formato de empresa social, y estamos trabajando. La primera fase la dedicamos toda a darle forma al proyecto social, a ver cómo llegábamos a los barrios de contexto vulnerable para ayudar a los niños que realmente no pueden. No queríamos como que fuera una postura, que realmente tengamos un impacto, ¿no? Y estuvimos explorando muchos meses cómo era el camino, hasta que descubrimos que era trabajando con las organizaciones, ONGs por lo general, que estaban en los barrios críticos, ¿no? Ahí empezamos a establecer los primeros proyectos. Tengo un proyecto en La Matanza, en Buenos Aires, un proyecto fijo, que tenemos una escuela de programación en un barrio de contexto crítico. Y bueno, y ahí estamos ayudando a esos niños a aprender programación, ¿no? Y ahora nos estamos integrando con empresas. Las empresas grandes les interesa lo que estamos haciendo, quieren apoyar, para que den cursos de programación a los niños a los hijos de los empleados, y a través de eso también sustentar el proyecto. Bueno, hay mucho movimiento, ¿no? Estamos como en un momento muy Claro, sí, lindo este es un de... momento de auge, ¿no? Ahora mismo, porque, Sí, claro, es decir, o sea, yo creo que, o sea, creo, espero y deseo que os vaya súper bien, ¿no? Porque realmente estáis dando esas herramientas que decía antes Ezequiel, ¿no? Para lo que es el futuro, que también decías tú, Mauricio, ¿no? Es decir, les estáis dando herramientas de futuro a aquellos que hoy les cuesta más a lo mejor afrontar el futuro con garantías, ¿no? Es decir, que entonces yo creo que eso es fantástico simplemente, ¿no? Claro, eso está genial. Y además, claro, surge en el momento de pandemia. En el momento de pandemia han surgido muchas ideas, ¿no? Han surgido pues muchos profesionales que han creado cosas nuevas, que han creado cosas novedosas.
yo creo que eso, una de las cosas buenas de la pandemia, por sacar algo positivo, ¿no? Creo que es que nos hemos sensibilizado mucho todos, ¿no? Con el sufrimiento, ¿no? Lo hemos vivido más de cerca, ¿no? Sí, y yo creo que tal vez darnos cuenta que nos necesitamos unos a otros. Y que bueno, no sé, de alguna manera el sufrimiento creo que conecta más a las personas de vuelta, ¿no? ¿Por qué soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy? Sí, sí, Este, pues, hacia eso. Y Ezequiel, tú cuando Mauricio te propone esta idea, ¿cómo lo ves, ¿no? Porque así me voy a meter de golpe en algo que ha salido aquí de repente esta idea, ¿no? En un contexto así complicado también, ¿no? Como es el confinamiento o la pandemia, ¿no? Nosotros aquí en España estamos confinados en esa época en la que nacíais Sí. vosotros, ¿no? Y claro, de repente que te propongo una idea de decir, oye, venga, pues más trabajo y además, como decías, ¿no? De forma desinteresada, ¿no? Sí, la realidad es que yo lo busqué, yo lo encontré a Mauri, Ujú. no nos conocíamos, nos conocimos por el proyecto. no, eh, no nos conocemos físicamente con Ezequiel no, todavía. todavía no nos conocemos. Y ahora vamos a estar más lejos, encima. Sí. Eh, Así que, no, cuando yo lo encontré, recién arrancaba todo. Creo que estaba la página de Instagram con 2 o 3 videos, una foto y 3 seguidores. Y yo le dije, che, lo que estás haciendo está buenísimo, me quiero sumar, sin ningún tipo de interés. O sea, es algo que sentí hacerlo, que ya lo venía buscando. eh, Porque quería enseñar, porque quería tener esa experiencia, porque quería motivar a gente para que haga lo que a mí me gusta y esperando que a ellos también les guste, Ujú. o enseñar de una forma que a mí me hubiese gustado que me lo enseñen, con algún que otro mensaje, con algún otro entendimiento más allá de lo técnico, porque esa es la idea cuando doy clases, decirles, si no te sale, no te preocupes, no siempre sale, siempre hay que seguir intentando, nadie es más que otro porque le salió primero. Ese mensaje también lo quiero dar cuando doy las clases. Otro mensaje que también les quiero dar a los chicos es que cada uno de ellos va a resolver un problema de forma distinta, porque todos somos distintos y tal vez vemos el mundo de una forma un poco distinta. Así que si alguien lo soluciona más rápido o diferente a otro, no es que está mejor o peor, sino que la idea es llegar al objetivo de resolver el problema, ayudarnos entre todos y bueno, formar una comunidad, ¿no? Pero sí, la verdad que la idea de Mauricio, que yo lo vi de casualidad, me encantó la misión, me encantó la aventura en la que se estaba metiendo y dije, quiero participar en esto. Mauri me decía, che, mirá que no tengo plata, no estoy acá por la plata, le decía. Eh, Así que nada, por suerte me dio la bienvenida y acá estamos. No, claro, pero al fin y al cabo, Sí, pues fue- todas estas cosas van un poco enfocadas ahí, ¿no? Es decir, mm, porque yo creo que al final cuando tú haces una cosa que te apasiona, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Si me apasiona, si me encanta, si pues lo haces con amor, lo haces con cariño, lo haces con entrega, con gusto y al final, oye, es fundamental, ¿no? Nosotros, Sí, nuestra institución muchas veces, una frase que usamos mucho, ¿no? Es que es amar lo que hacemos, saca lo mejor mm, de nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que también os pasa, ¿no? Tú te embarcas en esta aventura, te tiras a la piscina ahí de forma sí, desinteresada, porque yo luego me imagino que, claro, tú te tiras a la piscina de forma desinteresada, pero salpicas a un montón de niños, ¿no? Que son a los que les dais esas herramientas, ¿no? Y yo me imagino que esto será una revolución para estos niños, para estas familias, para los contextos en los que trabajáis, ¿no? ¿Tenéis vosotros sí, feedback de cómo sí, sí, impacta sí, esto en sí. ellos? Vos sabés que sí, ¿no? En lo que es este trabajo ahí en La Matanza, con una ONG que se llama Joven Levántate. Después, si la quieren googlear, se puede buscar como las yogurdrinas, por el yogur, ¿viste? Bueno, Y bueno, las, luego las ponemos el yogurdinas. enlace si quieres también en Ah, la descripción. estamos trabajando con ellos ahí, las yogurdrinas, que tienen una obra social, que es un modelo realmente, por el amor con el que lo hacen, ¿no? En función del amor, cómo le encontraron la vuelta a trabajar con la gente. De una manera que realmente les ayude a progresar. Bueno, ahí, ¿qué pasa? Los niños, claro, de repente no sabían ni lo que era la programación, pero sabían que era algo con la computadora. Y en ese contexto, que de repente muchos niños ni siquiera pueden tener una computadora, decirle, vamos a hacer algo con la computadora, era como, ¿viste? Entonces, de hecho, hubo que tener cuidado, porque cuando se anunciaron los cursos, ellos trabajan con unos 450 niños en la ONG.
el joven levántate. Si anunciaban así a boca de jarro, al otro día tenían 450 niños anotados para el curso. ¿Viste? Entonces, bueno, medio como, ¿no? Bueno, ¿a quién le podemos decir? Y ahí armaron el primer grupo. De esos niños, ya tenemos niños que dicen, yo quiero ser programador. Y están toda la semana mirando tutoriales de cómo programar, de Scratch, de esto, del otro, ¿no? Y dicen, quiero ser programador. Y hace unos meses no sabían lo que era programar los niños. Claro, es que eso es una pregunta que os quería Mm. hacer también, porque yo creo que este aprendizaje es un aprendizaje que termina llevando mucho al autoaprendizaje también, ¿no? Porque Totalmente. yo creo Sí. que te empieza a picar el gusanillo, ¿no? Digo, hoy he llegado hasta aquí en clase, pero ahora quiero seguir, quiero hacer más, ¿no? Y claro, como Sí. vivimos en una era muy interesante en la que puedes encontrar mucha información, ¿no? Eso es genial, ¿no? Y sobre todo, claro, les ayudas también mucho a enfocarse en algo muy útil, muy interesante, que les va a dar muchas Claro. herramientas, ¿no? Claro, vos hablabas más temprano de la preocupación del uso de las redes sociales, etcétera, de los padres, ¿no? De dispositivos electrónicos, ¿no? Pero esto le da a los niños algo que los inspira, los motiva, les apasiona, y después se pasan usando sí el celular. Pero para ver videotutoriales en YouTube de cómo hacer tal cosa con Scratch, esta, la otra, y los engancha. Entonces, el tiempo que ocupan en hacer algo positivo, obviamente no lo ocupan en hacer otra cosa, ¿no? Y sí, está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Sí, Es los niños decir, se que aprenden. aprenden a usar las redes sociales, aprenden a usar Internet enfocado hacia algo útil, ¿no? Que eso es Claro. algo que muchas veces se ve, ¿no? Antes hacía referencia cuando hablamos con familias, ¿no? Cuando damos alguna formación a familias también en estos temas, claro, tú les dices, mira, pues Instagram. Instagram hay perfiles que te enseñan un montón de cosas. Claro. Twitter, ni te digo, ¿no? Facebook, un montón de grupos con materiales muy enriquecedores, ¿no? Es decir, que no solamente sirven para perder el tiempo en las redes sociales o para jugar, que tienen un uso muy bueno, si sabes cuál es, ¿no? O YouTube, por Claro. ejemplo. YouTube te puedes tirar 5 horas perdiendo el tiempo viendo vídeos que no te aportan nada, o puedes aprender, pues es que creo que de todo, es decir, desde programación hasta un idioma, cualquier destreza, ¿no? Aprendes Y un montón de sí, cosas. y sí. Entonces, de ese punto de vista, la función de escuelita, si bien enseña, competencia se podría decir, enseña, la verdad que es inspirar, primero que nada. ¿Viste? La primera función es inspirar. Porque después de que inspiraste, ya está. No hay que hacer más nada. ¿No? Porque los gurises se mueven solos y aprenden, ¿no? La primera función es esa, ¿no? Sí. No, eso es muy interesante, sí, sí. Y los niños, ¿qué feedback os dan? ¿Qué os cuentan? O sea, les cambia todo, imagino, ¿no? Cuando aprenden Se, a fa- hacer estas cosas. se fascinan, sí, se fascinan. O sea, tenemos niños que, bueno, hay de todo, ¿no? Hay niños que van más lento, hay niños que van más rápido, pero tenemos casos que van muy rápido, ¿no? Por ejemplo, tenemos un niño que se llama Josmer, que es de Venezuela, que ya vino a varios cursos, y, y él dice, en clase, dice, porque damos mucho ámbito para que ellos compartan y muestran lo que hacen, ¿no? Y dice, señor, quiero compartir, dice, voy a mostrar, estoy haciendo un juego. Y abre y te muestra un juego que ¿de dónde lo sacó, no? Porque no, lo que se da en clase, no, él avanzó como 10 niveles más, ¿no? Y notamos que a ellos les apasiona realmente, ¿no? Sinceramente, tal vez suena como que nos damos mucha propaganda, mucho tema, pero la verdad es que a los niños esto les apasiona, ¿no? Entonces se meten en el mundo y ellos después están todo el tiempo dándole seguimiento. Eh, Puede haber algún caso muy aislado de alguno que esto no sea para él, que le aburra. Sí, perfecto. Por lo Eso te iba a general comentar. Imagino que también habrá niños a los que no les mm, gusta luego, ¿no? Que... sí, capaz que tuvimos un par de casos, ¿no? En todo este tiempo. Ya habiendo pasado cerca de 90 niños por escuelita de todos los países, capaz que tuvimos uno o dos casos que sí, el niño vio que no era para él, perfecto. Eso es muy importante también hablarlo, porque a veces que nos pueden estar escuchando padres, ¿no? Dice, sí, el futuro es la programación, yo quiero que mi hijo sea programador porque va a tener terrible sueldazo, esto y lo otro. No, el futuro es lo que a él le apasione, ¿no? Capaz que la programación, capaz que quiere tocar guitarra, no sé. Sí, claro, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, que son cosas que tienen que gustarte mucho, ¿no? Que tienes que amarlas realmente, te tienen que encantar, ¿no? Que yo es un poco lo que decía antes con los videojuegos, creo que, claro, si a ti te apasionan los videojuegos y luego te haces, pues eso, diseñador de videojuegos o programador bueno, o las personas que crean las historias, los guiones de los videojuegos, oye, pues claro, es que lo vas a hacer mucho mejor que si no has jugado nunca un videojuego en tu vida
y lo haces pues eso, por tener una profesión, un sueldo, ¿no? Que yo creo que eso, pero a mí me da la sensación que este tipo de profesiones a futuro requieren de eso, de aparte de mucho amor por ella misma, o sea, mucho placer, mucho que te guste mucho, van a requerir también de experiencias desde cuanto antes, ¿no? Es algo que estamos acostumbradísimos, ¿no? Es decir, oye, ¿cuánta experiencia tienes, no? Yo creo que los programadores, ¿no? El programador junior, programador senior, o en cualquier profesión prácticamente, ¿no? El perfil senior, el perfil junior, y hay mucha diferencia en todo, ¿no? Claro, Sí. oye, es que llevo programando desde los 11 años. Es que ya tenemos niños hoy día que tal vez son casos excepcionales, pero tenemos niños que levantan startups, ¿no? Que sacan una aplicación, le pegan, porque solucionan un problema importante, lo que sea, y arman una empresa y están contratando gente, ¿no? O sea, claro, es una locura. Claro, Son no, casos claro. excepcionales, ¿no? Pero, Sí, son casos excepcionales, pero los hay, porque claro, y sobre todo en el contexto con el que trabajáis, ¿no? Que yo es que creo que ahí dais unas herramientas, unas oportunidades fantásticas, ¿no? Y más si ya me dices que tienes este tipo de casos de emprendedores infantiles, ¿no? Que claro, es que eso es fantástico, ¿no? Porque crean su forma. Y todo esto imagino que tenéis luego un equipo, ¿no? Detrás, que sois varios, la porque verdad que sí, un equipo ¿qué hermoso. perfil de docentes Sí, tenéis, más o menos? ¿Cómo es vuestro equipo? sí. Sí, bueno, gente realmente muy técnica como el propio ese, ¿no? Ujú. Que se suma, pero más bien docentes de informática, ¿verdad? Que hacen carrera para enseñar informática y, bueno, y pensamiento computacional y programación a niños. Estamos trabajando más bien con docentes. El equipo de escuelita ahora somos 5 o 6, ese, ¿estoy bien? Sofía, en Relaciones Públicas y Comunicaciones, Lucía, coordinadora pedagógica, yo, bueno, como fundador y dirigiendo, Vladimir, profesor, Brenda, profesora, docente, ese, 6, somos 6, sí. estamos Y, 6. y buscando romper el chanchito para poder armar más el equipo ahora que estamos ahí por entrar en una ronda de inversión y demás. Claro, Pero no, lo pero hacemos lo como empresa. interesante, claro, Pero yo sí. ahí creo que lo interesante es que hacéis un buen equipo en ese aspecto, ¿no? Que tenéis Mm, el perfil técnico por una parte garantizado, pues por vuestra formación, ¿no? Y luego aparte sí, también tenéis el perfil pedagógico también sí, totalmente claro, ¿no? Porque yo creo que eso es algo que no es solamente programación, en todo, ¿no? Es decir, que si alguien quiere enseñar una destreza, una habilidad o un conocimiento, yo creo que no solamente tienes que saber mucho de la disciplina, dominarla, sino que además tienes que saber cómo enseñarlas también, que eso sí, es muy totalmente. importante, ¿no? Y saber cómo Sí, adaptarte a las situaciones. Y luego, imagino, vamos, seguro, ¿no? Por lo que hemos comentado, todos los profesionales de vuestro equipo, todas las personas que trabajáis en escuelita.dev, claro, imagino que tenéis una visión social enorme, ¿no? En ese aspecto, que estéis muy concienciados con la situación, ¿no? yo creo que es lo que los atrae al equipo y ¿no? Los hace venir y formar. Y de hecho, la verdad es un requisito. Si yo cuando estoy hablando con alguien detecto que no va a haber un feeling, que esté motivado por lo que hacemos, claro, en realidad no nos interesa. Eh, Tanto para alguien para trabajar con nosotros, que nosotros hoy día sí estamos contratando, más que ese nos apoya de placer, sí, hoy día nuestro equipo es todo contratado. Eh, pero vamos a decir, es el requisito. O con quiénes vamos a trabajar. Y ver que haya un feeling, ¿no? ¿Con qué empresa nos vamos a vincular? Que nos estamos vinculando con marcas interesantes, grandes. Eso te iba a preguntar La ahora, verdad. ¿no? El Mm, tema este de mm, colaboraciones que hacéis con otras entidades tecnológicas o no tecnológicas, porque imagino también, o sea, aparte de esta misión social, también tenéis una misión más formativa, ¿no? Es decir, en otros contextos no vulnerables también ejercéis vuestra sí, actividad, ¿no? Y colaboréis sí, con otro tipo de entidades, trabajáis con ellos. sí, sí, sí. De hecho, sí, tenemos muchas cosas en progreso que no sé si podemos mencionar hasta por tema. No es necesario que Sí, mencionemos a lo mejor los en los nombres, casos porque concretos. imagino que estáis cerrando cosas y tal, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, estamos en no, fase de desarrollo. simplemente Sí, un sí, poco la idea, ¿no? Bueno, también sí, por la gente que nos pueda ver o escuchar, ¿no? Oye, yo sí, creo que eso es interesante también, ¿no? Porque yo creo que esto es como todo, ¿no? Es decir, hay sitios para aprender programación, pues imagino que hay muchos, ¿no? Pero sí. yo creo también que aparte de una característica vuestra, ¿no? Que es el tema, ese enfoque social que aunque luego se trabaja en un contexto no vulnerable, pero también es muy importante, yo creo, ¿no? Porque eso habla mucho también de la actitud con la que trabajas, de los valores que transmites, etcétera. Pero también el contar con empresas tecnológicas grandes, que yo sé que tenéis ahí Mm, alguna grande por ahí, sí, ¿no? Y sí, eso también vamos, una sí. garantía, ¿no?
estamos cerrando unos acuerdos que no menciono explícitamente, pero sí, porque ¿qué pasa? A las empresas les interesa mucho, ¿verdad? Y esto es una necesidad que tienen, de, de generar una buena cultura de trabajo, un buen clima dentro de los equipos, ¿no? El tema de cultura lo están trabajando muchísimo, ¿verdad? Y además, obviamente, quieren hacer su aporte e impactar en la sociedad de una manera positiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos ayudamos con eso, porque con Escuelita les damos una oportunidad de trabajar en el proyecto social junto con nosotros, involucrando al personal, ¿verdad? ¿Cómo? Porque, vamos a decir la verdad, el curso para un niño no es para un niño solamente, es para el niño y para el padre, porque el padre lo está acompañando, está ahí en la computadora muchas veces con el niño, cuando más chiquito más todavía, ¿no? A veces hacen los programas juntos, esto, el otro. Es una experiencia de padre e hijo. Entonces, ¿qué pasa? La empresa contrata Escuelita.dev para darle cursos a los niños de los empleados, le da una experiencia al padre y al hijo, involucra a los empleados en un proyecto social, hace que mejore el clima de trabajo dentro de la empresa, no trabaja en la cultura cuando se vincula con Escuelita. Claro, sí, o sea, yo lo veo también como una experiencia de, bueno, pues de también dar esa parte que muchas veces los trabajadores nos perdemos, ¿no? De estar con nuestros hijos, de hacer cosas con nuestros hijos, ¿no? Porque bueno, oye, pues al fin y al cabo la vida es como es y hay que trabajar, y trabajar no significa estar fuera, ¿no? Pero ayuda a conciliar también esa experiencia padre-hijo, madre-hija, ¿no? Madre-hijo, tal, que yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que también les ayuda, ¿no? En ese aspecto concilia y, claro, implica, ¿no? Es decir, que vais a cambiar el mundo entonces, porque... Bueno, no tanto, pero queremos hacer algo, queremos hacer algo, no hay duda. Sí, sí. No, yo la verdad es que me parece una iniciativa y por eso me parecía muy interesante poder hablar de ella, ¿no? Porque me parece una iniciativa fantástica, creo que tenéis mucha proyección en ese aspecto, ¿no? Y que, bueno, pues aunáis esa parte pedagógica, aunáis la parte técnica, dais oportunidades y, bueno, pues al final, al cabo, cuando haces cosas buenas, pues vienen los grandes y te buscan, ¿no? Que es un poco lo que hay. A ver si otro día os invito también y nos cuentas ya más cosas de estas con nombres y apellidos, ¿no? Que yo entiendo que no puedes contar ahora, ¿no? Claro, porque eso es genial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un proyecto magnífico, así que, bueno, os doy la enhorabuena por él, ¿no? Yo creo que es genial. Y la enhorabuena me refiero desde el punto de vista de una persona que valora la idea y que el cómo lo lleváis, ¿no? Todo el enfoque, ¿no? A mí cuando yo conocí tu proyecto, Mauricio, me quedé mucho con eso, ¿no? Con cuántas oportunidades se están dando, ¿no? A estos niños, ¿no? Y eso es fantástico. Y hay muchísimo por hacer, así que bueno, hay que crecer, hay que hacerlo con tranquilidad, con de cabeza, como se dice, y estamos en eso, ¿no? Sí. Sí, hay mucho por hacer, mucho. Así que bueno, hay que meterle. Oye, pues os agradezco. No sé si queréis comentar algo más. No, agradecerte enormemente. Aparte que nosotros, además de que estamos hablando acá, hemos hablado ya varias veces. Conozco tu forma como humana de cómo encaran el trabajo ustedes. La forma humana de trabajar en equipo, la forma humana de trabajar con los niños y demás. Y bueno, en fin. Bueno, me ha gustado mucho lo que estás haciendo y estamos acá por eso, ¿no? Yo creo que compartimos muchas cosas, ¿no? En la forma de pensar cosas de enseñanza, de educación y tal, que eso es importante, ¿no? Y al fin, pues bueno, cuando se piensa parecido, pues acabamos cerca todos, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Pues bien, muchísimas gracias por tu participación, Mauricio, por tu participación también, Ezequiel. Y oye, os invito pronto otra vez para que nos contéis más cosas, porque esto es muy, muy interesante y sin duda tenemos que ver un poco cómo termina, ¿no? Que yo creo que esto, cómo termina o cómo siga, más bien dicho, ¿no? Es decir, un poco haceros un seguimiento cercano. Entonces, bueno, pues oye, muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestro tiempo y, bueno, pues la mayor de las suertes con vuestra empresa, no en cuanto a institución, sino en cuanto a la dirección del trabajo que hacéis, ¿no? A lo que queréis conseguir, ¿no? Así que nada. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Saludos a todos. Hasta pronto. Pues hasta aquí llegamos con el tercer episodio del podcast en el que hemos hablado de programación, en el que hemos hablado de tecnología, en el que hemos hablado del futuro, de profesiones, del amor también. Hemos metido muchas cosas interesantes. Y nada, os espero en siguientes episodios que vienen cosas muy chulas. Hasta luego.